Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Un tema importante, ¿cómo se puede reactivar o estructurar el plan de reactivación económica en Honduras después de esta crisis sanitaria del COVID-19? Honduras recibirá, porque lo han dicho así, organismos internacionales de crédito, muchos recursos. El BESI habla de 200 millones de dólares, el Fondo Monetario 143 millones de dólares, por su parte el BID y también Banco Mundial hablan de una moratoria fiscal. Pero ¿qué opinan los expertos sobre este tema? Escuchemos con el periodista Carlos Llanes al economista nacional Melchor Rodríguez refiriéndose a este tema. El analista económico Melchor Rodríguez, pues le consultamos de inmediato cómo considera usted que debe comenzar a estructurarse la recuperación económica en el país. Bueno, en primer lugar lo que se debería de ver cuáles son aquellos sectores en los que sí es prioridad comenzar la parte dinámica de la economía. ¿Por qué? Porque no se puede abordar a todos los sectores para que comiencen a trabajar, ¿verdad? Sino que aquellos principalmente, por ejemplo, el de lo que es el abasto de alimentos, esos sectores son los que tienen que ser habilitados como primordiales. Ya se está trabajando en ellos, se han establecido algunas rutas, pero falta todavía más que mejorar la parte de logística, que ahí es donde necesitamos la participación de expertos en logística que nos vengan a facilitar cómo realmente la parte productiva puede desarrollarse más. Y los otros servicios podrían irse dinamizando poco a poco, pero considero que en este momento la prioridad es siempre la parte humanitaria, la parte de que nosotros hablamos de la parte económica, pero que tiene relación directa con el sostenimiento de la vida. Recordemos que tenemos alrededor de 1.500.000 personas que están en pobreza extrema. ¿A qué nos referimos esto? Que estas personas sobreviven en el día con 47 lempiras. Estas son las personas a las cuales tendríamos que estar enfocando en este momento lo que es mayor accionar para la reactivación. Uno, facilitarle el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar también a fortalecer lo que es la parte de su cuerpo, a mejorar su parte de salud y va a ser la menos proclive a la enfermedad. Muchas veces se dice, no, que el coronavirus no tiene ni siquiera los rasgos económicos, dice, y a cualquier edad. No, hay una mayor probabilidad para aquellas personas que generalmente viven con menos de 47 lempiras en un día, porque ellos tienen que salir el día a día a tratar de conseguir los alimentos. Entonces, ellos tienen mayor probabilidad y sobre ello deberíamos estar trabajando en este momento. La ONU, bueno, acaba de informar que si no se implementan en este momento políticas económicas a nivel internacional muy acertadas, que en los próximos 3 meses estarían muriendo 300.000 personas diariamente en el país. ¿Estaríamos nosotros corriendo el riesgo de experimentar esas situaciones? Sí, es que recordemos que en primer lugar, para tomar ese tipo de medidas tenemos que conocer qué es lo que está sucediendo. Y en Honduras considero que hasta el momento no se están tomando las mejores decisiones. Entonces corremos un riesgo bastante elevado, porque es más, antes de que nosotros entráramos a esta crisis sanitaria, ya teníamos unas decisiones que no eran las más acertadas como para mejorar tanto la parte de salud ni la parte económica. Entonces considero que es bien efectivo el llamado de atención que están haciendo en este momento, que hay que tomar decisiones muy sabias, en este momento hay que ser muy sabias y no tanto medidas políticas, sino que realmente medidas que conlleven en primer lugar, a salvaguardar la vida de las personas y en segundo, a mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias. Ramón, ¿cómo está el estudio? Bien. Gracias, Carlos Llanes, con el economista nacional Melchor Rodríguez. Mire, un último informe de la Comisión Económica o del Consejo Económico para América Latina nos dice lo siguiente, que la recesión económica impactará tan fuerte en América Latina y en la región que alcanzaría una desaceleración económica del 5 a un 6% este año. Las proyecciones económicas para Honduras eran de un 2,8 a 3% de crecimiento en el PIB este año. Todo esto se tiene que reformular y esto es lo que está haciendo el Banco Central de Honduras. ¿Cuál debe ser el punto de partida para que este plan de reactivación económica surja en el país en medio de esta crisis sanitaria? Don José Luis Moncada, precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, pero también un economista que entiende de este tema. Denos por favor su reacción acá en Día Político. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, en primer lugar yo creo que se necesita que el gobierno de la República ya presente un presupuesto de crisis. Un presupuesto que indique bajar el gasto, no así la inversión productiva, porque indiscutiblemente va a tener menos ingresos por impuestos por el estancamiento de la economía. Los organismos financieros internacionales ya han demostrado su interés de apoyar tanto el BID, Banco Mundial,
Banco Centroamericano y Fondo Monetario Internacional. Ellos podrán apoyar en 4 líneas de acción que a mí se me ocurren en este momento. Uno es la moratoria a los créditos que ellos tienen ahorita con el gobierno. Ya el Banco Mundial anunció y creo que todos van en la misma línea. El BCE no puede hacerlo, en el sentido de dar 2 años de moratoria. Esto lo que va es alivianar, dar liquidez de esos recursos que estaban en presupuesto para amortizar deuda y por ende ese fin va a tener una cantidad sustantiva de recursos. 2, reorientar los créditos que tiene el gobierno con esos organismos financieros internacionales, que los tenía para algunos sectores que no son prioritarios y pueden reorientarlos para temas de salud, infraestructura, apoyo a los pequeños y medianos a través de subsidios y fondos de garantía que pueden generar para que puedan accesar a créditos. El tercero son nuevos créditos, es decir, una nueva cartera que se puede dar ya. Algunos organismos están trabajando en eso. Y el cuarto, una asistencia técnica permanente en fortalecer las capacidades de gobernanza. Esto quiere decir consultores, asesores que pueden ayudar al gobierno a poder enfrentar esta crisis que pues es amplia y que necesita pues una asesoría especializada. Yo creo que si el gobierno se organiza y se estructura y define prioridades, los organismos financieros internacionales van a poder tener una participación muy seria, muy contundente y con mucha efectividad. Esto sumado al papel de la banca privada que está prestando un apoyo sustantivo con el alivio que está dando a los 3 meses para que de moratoria, que eso ayuda a los que están afectados y que se tendrá que replantear después de los 3 meses cómo van a seguir operando, cómo van a hacer el refinanciamiento, y ahí hay oportunidades de fondos de garantía de mejores tasas y me siento que la Banca Nacional está muy dispuesta a apoyar la economía del país. Ahora, el Banco Central de Honduras ha establecido que las tasas de interés activas para préstamos nuevos disminuyeron del 2 de marzo al 10 de abril en 3.43 puntos porcentuales, al pasar del 13.74 a 10.39 para beneficio de empresas y hogares. Interpretamos esto que habrá mucho flujo de recursos, interpretamos así. Ahora, ¿de qué manera pueden accesar los sectores productivos? Mira, ahí evidentemente va a haber una liquidez por la tasa, pero más que todo por el encaje y las inversiones obligatorias. Esta liquidez le da mayor condición a los bancos. Ahora, lo que hay que ver es si hay demanda de crédito, sí, y si hay condiciones para poderle ayudar a accesar a los que soliciten con el tema como, por ejemplo, de garantía. Y habría que ver qué sectores de la economía. La reducción de tasa es gradual. Recuerde que usted tiene depósitos y el banco tiene un compromiso con usted de una tasa y no puede bajársela de un solo, ¿verdad? Sí. Entonces aquí es un juego entre tasa pasiva y activa y por eso es una forma gradual. Sí va a haber un efecto, pero hay que esperar un lapso de tiempo que es el mismo mercado que lo va a fijar. Ahora, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 aprobado en septiembre o el año anterior por el Congreso Nacional de la República, ¿este presupuesto nos sirve o no nos sirve para lo que resta del 2021? Pues yo, como les digo, tendría que tener un reajuste serio y presentar un presupuesto de la República en crisis, donde usted lo que hace es bajar, eliminar los gastos, por ejemplo, publicidad, viajes, compra de vehículos, una gran cantidad de rubros que tienen las diferentes secretarías que no son necesarios en este momento y orientarlos a proyectos específicos, a lo que es salud, infraestructura, apoyo al agro, subsidio a salarios al desempleado, porque van a ver que hay cantidad de desempleo sustantivo. Entonces, todos los países que yo he visto que han monitoreado en América Central y América Latina ya han presentado sus presupuestos. Aquí se autorizó a CEFIN endeudarse para 2020-2021 por $2.500 millones, pero no se sabe todavía para qué. Yo creo que las cosas son al revés. Primero usted hace un presupuesto, hace los ajustes correspondientes y da la apertura para iniciar obtención de recursos financieros en las mejores condiciones. Valga la redundancia, el espacio fiscal del gobierno es bastante limitado, por eso se amplió un poco el porcentaje de deuda que pueda tener el país. Ahora,
Para esta reactivación económica y lograron el dinamismo de la economía en el país, a su criterio, ¿cuáles son los rubros que deberían de meterle plata, si hablamos así en términos comunes, por parte del gobierno a través de su banca pública y la banca privada? Bueno, mire, salud es un tema fundamental de presupuestos, tanto de fortalecimiento de la capacidad pública como de la generación de todo lo que son instrumentos, insumos y medicinas. Ahí es necesario porque la pandemia no se queda aquí, esto va a seguir. Es decir, en la medida que no lo podemos atajar, eso va a tener un efecto. El apoyo a los pymes, a los pequeños en los sectores de alimento, generación de alimentos, procesamiento de alimentos y todo lo que es agro, todo lo que es agroindustria es necesario. Algunos otros temas claves que son el tema de repuestos para maquinaria, el tema de embalaje. Todo el mundo necesita embalaje para una gran cantidad de cosas. Son temas que a mi criterio son fundamentales, que puedan tener una opción de poder operar lo más pronto posible y generarles capital de inversión. ¿Debe entender el gobierno que su captación fiscal disminuirá en este año fiscal y que habrá que aprovechar la moratoria fiscal de los organismos internacionales de crédito y estos recursos externos que se han prometido para Honduras, licenciado Moncada? Bueno, mire, yo creo que el gobierno ya lo entiende y a mi criterio cometió un error porque no le dio moratoria fiscal a las grandes empresas, que son las que generan mayor empleo, mayor productividad y mayor impuestos. Al no verse los dado, esto tiene un círculo vicioso y va a regresar al Estado porque va a tener más desempleo, empresas paradas y no hay impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí a mi criterio fue una mala análisis de parte del Gabinete Económico, porque en todos los países se ha dado subsidios o moratorias a todos los sectores de la economía del país, porque todos están conectados. Si usted tiene un grado alto de desempleo, no hay consumo, no hay demanda, no hay poder adquisitivo. ¿De qué le sirve abrirle al pequeño y al mediano si el que tiene capacidad no la tiene? Entonces, a mi criterio, no hicieron el análisis correcto de la cadena económica y su relación y efecto productivo. Bien. Licenciado Moncada, ¿qué va a pasar en todo este aspecto económico, por un lado? Y por otro lado, ¿qué rubros netamente agrícolas deben de ser fortalecidos con el crédito? Yo quiero que me conteste después de la pausa. ¿Le parece? ¿Le parece, Alic? Vamos a la pausa. ¿Qué sectores netamente productivos agrícolas deben de ser fortalecidos con el crédito para que compense un poco esa desaceleración en el PIB? Mire, Ramón, la economía del país va en declive y va a seguir en declive de picada si realmente la estrategia de salud no avanza, porque el tema es salud o economía. Yo creo que aquí se trata de salvar vidas y salvar medios de vida. Entonces, una cosa depende de la otra. Para mí, el sector agrícola son los granos básicos, que son fundamentales: maíz, frijoles, arroz y todo lo que es hortaliza. Productos de exportación como banano, piña, melón, sandía, caña de azúcar, palma africana, que son productos que tienen un sector productivo grande trabajando y que si se para esto vamos a tener un desempleo y una pobreza enorme en el sector rural. Entonces son sectores que a mi criterio se les tiene que dar unas políticas claras, sin olvidar el café, que es uno de nuestros principales rubros de exportación y que de una u otra manera están siendo afectados porque han parado un poco las importaciones, y cuando esto venga de nuevo hay que estar listo para tener la cantidad de café. Igualmente cacao, que se está desarrollando sustantivamente, y el cacao de Honduras es de atracción en el mercado europeo y asiático. Hay buenas noticias, por ejemplo, la CRE, su presidente, el señor José Morán, confirmó aquí en Día Político que a partir del 1 de mayo hay una reducción en la tarifa eléctrica en el país. Bueno, mire, yo creo que eso tiene que ver mucho con que se negocien bien los contratos, que se compren. El precio de el petróleo tiene que tener un impacto de beneficio en cadena para el consumidor. Así que la fórmula tiene unos efectos de cambio por esos factores.
era de esperarse que en 3 semanas tengamos una reducción sustantiva y que eso tenga un efecto multiplicador en todos los sectores de la economía, porque de una u otra manera dependemos del precio del petróleo y no digamos la energía, cuando nuestra matriz todavía tiene un porcentaje sustantivo de generación por petróleo. Mire, como los temas económicos se relacionan unos con otros, el tema energético también va relacionado con el crecimiento económico, sin duda alguna, pero en materia de combustibles, ¿qué esperaría usted, licenciado Moncada, puede pasar en el país en los próximos días? Bueno, mire, lo que está pasando en el mercado internacional es el barril crudo y no tiene una relación con el procesado, que es el que nosotros adquirimos, y ese va a tener un efecto de precio. Sí. Pero va a ser, acordemos que la reserva que tenemos, el inventario que tenemos es a 3 semanas, 4 semanas, y se mantiene en el precio anterior. Entonces, el efecto que pueda tener un precio de 18 o 20, lo vamos a tener en el nuevo inventario y por ende se tiene que afectar a todos los sectores de la economía del país. El precio bomba en las bombas de combustible. Va a tener un efecto en todo, precio bomba, y debe tener precio en la energía y todo lo que se genere a través de combustible. Ahora, pero ¿cómo se puede sacrificar el gobierno si a través de los combustibles logra captar ingresos importantes para sostener todo este aparato gubernamental y por supuesto bueno, al bajar todo esto, el porcentaje del Estado baja, me explico. Ahí tendríamos que revisar la fórmula más bien, si ese porcentaje que está recibiendo el Estado le hacemos una reducción para que realmente tenga un efecto mayor en la población. Pero por otra parte, el Estado va a perder ingresos por el tema fiscal, que no va a tener impuestos de ingresos de renta y venta. Reducirle ese otro ingreso pues constituiría una crisis más al fisco, ¿verdad? Lo importante sería que invirtieran bien esos impuestos que reciben del petróleo, lo inviertan bien en temas de salud y que realmente se dejen de estar con actos de corrupción que de una u otra manera afectan, porque el acto de corrupción usted paga más por lo que compra y eso está afectando realmente los ingresos y el buen uso de los recursos del Estado que se generan por ese tipo de impuestos. Sin duda alguna que el Congreso Nacional de la República tiene gran tarea en estos temas, licenciado Moncada. Indiscutiblemente, lamentablemente no tienen sesiones presenciales para un mejor análisis, tienen sesiones virtuales y ojalá que prioricen la agenda y que se asesoren bien de algunos economistas, financieros, abogados, porque indiscutiblemente yo siento que a veces las propuestas del Ejecutivo las aceptan como las mandan y a veces van con algunas debilidades y no necesariamente para el interés general de la población. Concluyo con esto porque me tengo que ir a la pausa. ¿Usted cree que en un comité de crisis que se está pidiendo a gritos por parte de la oposición en el caso de Libre, que se conforme este comité de crisis para hacerle frente a los efectos que dejará el coronavirus en Honduras en todos los aspectos, ¿usted cree que es urgente también que el gobierno comience a incorporar en su equipo económico expertos de Honduras que ayuden con sus ideas para poder reactivar toda esta actividad económica del país? Mire, 2 cosas. Yo ahí en la mesa técnica que ya tienen establecido con la empresa privada y algunos otros sectores le abriría espacio a algunos sectores políticos y la sociedad civil, pero también que el gobierno atienda las recomendaciones, porque caso contrario yo le diría que estamos. Yo sí creo que el presidente de la República debería revisar su gabinete e integrar mucho talento hondureño que hay en todas las áreas y profesiones, ¿verdad? Creo que hay mucho talento que podía aportar y que esté interesado en dar sus capacidades y su experiencia, porque indiscutiblemente creo que hay debilidades, no digo que no han hecho nada, pero creo que hay debilidades de integración, de hacer propuestas coherentes que tengan impacto. A veces hay decretos del propio Ejecutivo que entre ellos mismos se contradicen o no se complementan. Entonces aquí hay que tener una visión de planificación integral para que pueda tener el efecto en la población. Y tal vez sumando algunos otros talentos puedan tener mejores resultados. Perfecto. Gracias, licenciado José Luis Moncada, muy amable, un hombre con... A la orden. Gracias, Lic, un hombre con amplia experiencia en temas económicos, pero también es precandidato del Partido Liberal de Honduras. Pausa, ya regresamos.
Seguimos aquí en Día Político por TSI. Mire, la bancada del Partido Libertad y Refundación en una reunión virtual acordaron que este viernes 24 de abril, que es sesión virtual en el Congreso Nacional de la República, se discute el plan anticrisis presentado al Pleno desde el 18 y 20 de marzo para aliviar la situación de crisis y confinamiento del pueblo hondureño. Licenciada Belinda Martínez, dirigente de Libertad y Refundación, ¿desde qué punto de vista ustedes enfocan este plan anticrisis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, el Partido Libre ha estado sumamente preocupado con la situación por la que atraviesa el país antes y ahora por el coronavirus. Sí. Y eso pues ha hecho de que el pasado 13 de marzo presentara ante el Congreso Nacional una propuesta, ¿verdad?, que viniera a alivianar la situación en que estamos. Sin embargo, esta propuesta ni siquiera la dejaron que se terminara de presentar, mucho menos que la propuesta fuera escuchada y discutida, ¿verdad? Y ahí realmente habían puntos relevantes o hay puntos relevantes que ayudarían en gran medida a la situación en que estamos. Vemos que en este momento la forma como se ha estado manejando el problema ha sido con mucha improvisación. Vemos una gran opacidad, o sea, no ha habido transparencia e igualmente no está dirigida por las personas que realmente son especialistas en este tipo de situaciones, ¿verdad? Luego vemos otro gran problema que es el hecho de que por no haber opacidad, pues vemos situaciones que han desembocado ya en actos de corrupción de gran magnitud, como es el caso de la compra de esos hospitales, más las pruebas, más los ventiladores mecánicos, que está hablando usted de 1.600 millones de lempiras, ¿verdad? Y ya vemos de que donde dijeron que los habían comprado, y hay una respuesta categórica, diplomática, de la Embajada de Turquía en Guatemala, donde hace saber de que desconocen o no tienen información de que esas compras se han estado haciendo en Turquía. Igualmente tuve la oportunidad de escuchar al cónsul, ¿verdad?, de Turquía aquí en Honduras, al señor Adolfo Facusé, donde ratificó lo mismo. Y ese tipo de situaciones pues realmente son las que indignan al pueblo, porque en una situación tan grave como es esta, realmente se necesita no tener posiciones humanistas para poder hacer este tipo de situaciones. ¿Qué incluye el plan que propone Libre? Bueno, el plan que incluye Libre, desde el principio se dijo de que en primer lugar hubiese la suspensión del pago de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque una de las formas en que se debe de combatir este virus es que la gente se quede en casa. Y para que la gente se quede en casa necesita contar con ciertos recursos. Entonces, el no pagar los servicios públicos, como es la electricidad, que están pasando unas facturas elevadísimas y que más que a pesar de que en el mercado internacional el crudo del petróleo ahorita ya están pagando por irlo a recoger. Ya ni siquiera es que bajó de precio, es que le pagan por irlo a recoger. Porque como la demanda se deprimió a nivel mundial, no hay ventas de crudo y eso hace de que los productores tienen que seguir produciendo porque no pueden parar la producción, y entonces ha hecho que el precio del petróleo baje. Y eso no lo hemos reflejado en energía eléctrica. Están diciendo que probablemente va a bajar de un 10 a un 15%. ¿Cómo es posible? Eso no lo podemos permitir. Y asimismo, la facturación no puede ser promediada. Ese es un daño directo al micro, pequeño y mediano empresario y a la población en general. ¿Cómo van a estar promediando, incluyendo meses donde realmente no se produjo nada? Entonces, como ve, es un atentado permanente. Luego también
el Partido Libre, dentro de las propuestas que ha hecho, pidió pues que se rebajara el encaje legal a un 5%, inversiones obligatorias, la tasa de política monetaria que se redujera. Algunas de esas cosas se han estado haciendo por el gobierno, pero todavía no llega al micro, pequeño y mediano empresario, porque usted va a los bancos y en los bancos ¿qué le dicen? No, si nosotros lo único que tenemos instalado hasta este momento es la caja para que saquen dinero o para que paguen préstamos. Entonces, las decisiones las veo muy tardías para que se lleven a cabo. Igualmente, el Partido Libre, dentro de su propuesta, también está exigiendo que se cree un fideicomiso para que se impulse el agro. Sí. ¿Verdad? Que se den préstamos al 1% con periodos de gracia y con plazos de 5 y 7 años, porque ahorita es el momento, es la preparación de las tierras. Y si usted ve el problema del coronavirus o el COVID-19, sí, está en las ciudades donde hay concentración de personas. Entonces, perfectamente, digamos, en el caso de Olancho, se dicen de que no hay, eso dicho por el gobierno, que no hay coronavirus detectado en esa zona. Entonces, si podemos irnos tierra adentro y poder ayudarle a nuestros campesinos, dotándolos de asistencia financiera para que puedan preparar la tierra, estamos garantizando de que va a haber una seguridad alimentaria. Pero si las acciones son tardías, difícilmente vamos a tener beneficios para la población. Es decir, Libre propone entonces que se invierta en el campo para que haya producción de alimentos suficientes. Es correcto. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Y así pues otro tipo de medidas que esperamos sean discutidas en esta próxima sesión del Congreso. Realmente urge que eso se haga, porque no es posible de que no se le esté dando la atención al pueblo. Igualmente, en su último comunicado de Libre, está llamando a todos sus colectivos a nivel nacional a que se organicen, porque solo el pueblo conoce las personas, solo el pueblo sabe quién necesita más. Entonces, que se integre a todos los comités o los grupos que tengan organizados sin estar preguntando de colores políticos, de credos políticos, de absolutamente de nada, ni de religión, sino que las personas que están trabajando en forma solidaria por el bienestar de su comunidad, que se integren ahí y que saquen los listados de las personas a las que no les ha llegado asistencia humanitaria, ¿verdad? Porque vemos que en este momento se está, desgraciadamente, se ha distorsionado el concepto de la ayuda humanitaria con esa bolsa solidaria. O sea, se las está entregando en forma sectaria y eso no puede ser, no podemos permitirlo, ¿verdad? Porque todos somos hondureños y esos recursos que están utilizando son productos de los impuestos que todos estamos pagando. Perfecto. Le agradezco mucho, licenciada Belinda Martínez, muy amable por atendernos acá en Día Político de TSI. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias. Hasta aquí Día Político por TSI. Ya vamos a salir, vamos saliendo para la calle como persona responsable y siguiendo las indicaciones del SINAGER. Mire, aquí está esta mascarilla que no es una simple mascarilla, es un escudo. Y sencillo, con esta mascarilla me protejo yo, pero también lo protejo a usted. Use permanentemente tu mascarilla. Buenas tardes.